Efesios capítulo 2, versículo 12 al 18. Cuando lo consiga, diga: yo sí traje mi Biblia. Amén. Así dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Levante su mano derecha, diga: Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Diga: haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, habla nuestras vidas. Que seamos edificados esta mañana, que nadie regrese a casa igual, sino que el espíritu y la vida que la palabra contiene, Señor, nos llene a todos, ministrando en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Vamos, diga conmigo: Dios establece la paz a favor nuestro. Entonces, Dios es paz y el dador de la paz. Lo repito: Dios es paz y el dador de la paz. Envió a Jesucristo para darnos paz a través de su obra redentora. Nuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres. Recuerde, dice la palabra de Dios, que en el principio creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo creó perfecto, sin pecado. Lo creó para habitar en el Edén es la semilla del cielo, y luego expandir o llenar la tierra de esa semilla, de modo que la tierra se convirtiera en la imagen visible de su reino invisible. Ese es y sigue siendo, ha sido, es y seguirá siendo el sueño de Dios, que la tierra se convierta en la imagen visible de su reino invisible, de modo que todo lo que existe en el cielo sea reproducido en la tierra. Para ello Dios creó a Adán y a Eva. Todos conocemos en el capítulo 3 del libro del Génesis, Adán y Eva renuncian a Dios, toman la vida de pecado, y de allí entró el caos a la humanidad. Dice Isaías capítulo 59, el versículo 2. Voy a tratar de enseñar más que predicar hoy, así que sígame allí en su Biblia. Isaías capítulo 59, el versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlos. Así que el pecado creó una división entre Dios y nosotros. El pecado levantó una pared divisoria entre Dios y nosotros, que no nos permitía tener acceso a su bendición y a todo lo que Él planeó y diseñó desde el principio. Así que nosotros nos enemistamos con Dios. Nosotros, mire a alguien, dígale: nosotros. Si nosotros fuimos los que nos enemistamos con Dios, Dios siempre nos ha amado, no nos ha dejado de amar, nos sigue amando de una manera extraordinaria. El amor de Dios es la razón por la cual estamos aquí esta mañana. El amor de Dios es la razón por la cual despiertas y ves todo allí, toda la gloria de Dios, toda la creación. El amor de Dios genera todo lo que nosotros podamos ver. Así que por el amor de Dios la tierra sigue en pie. Por el amor de Dios toda la creación y todo el universo sigue en pie. Pero nosotros nos enemistamos con Dios, lo cual trajo como resultado desorden, vacío, caos y tinieblas. A veces la gente dice:
Si Dios existe, ¿por qué esto? Ya lo hemos explicado no sé cuántas veces, porque no es un argumento sólido. Dios sí existe y estamos en problemas porque los causamos nosotros. Dios sí existe y el mundo está como está porque le dimos la espalda a Dios, no porque Dios nos abandonó, no porque Dios nos dejó. Fue Adán y Eva dejando a Dios, no fue Dios dejando a Adán y a Eva. Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y a su semejanza, los llamó sus hijos. Ellos renunciaron a su derecho legal de ser hijo de Dios. Dios nunca ha dejado al ser humano, nosotros lo dejamos a él. Y a causa de eso entonces entró al mundo el desorden, el vacío, el caos y las tinieblas. Dios envió a Jesucristo a buscarnos, rescatarnos y liberarnos mediante su obra redentora. Lucas capítulo 19, el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, es Dios buscando al hombre. A mí me encanta esto, porque la gente comúnmente dice que el hombre ha buscado a Dios, Dios buscando al hombre. Y porque Dios buscó al ser humano, ahora el ser humano busca a Dios. Pero Dios tomó la iniciativa, Dios abrió la puerta de la reconciliación. Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, a buscarnos y a salvarnos, a rescatarnos. Dice Juan capítulo 10, el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. O sea, Cristo vino a eso, a darnos vida, larga vida y vida de calidad, vida abundante. El que cree en Él recibe la vida abundante. Él es el dador de la vida. Él es la vida y el dador de la vida. El que tiene una relación con Cristo tiene una relación con la vida toda, con la vida plena, con la vida eterna, con la vida gloriosa. Él es el dador de la vida, de la buena vida. Y Él quiere que sus hijos pues tengamos la buena vida. Y sé que hay gente que tiene un rollo en su cabeza cuando hablamos de la buena vida, porque hay gente que se le ha metido a través de teorías que la buena vida solo la podrás tener después que vaya de esta tierra al cielo. Y por supuesto, cuando partamos de esta tierra estaremos para siempre con el Señor, no habrá lágrima, dolor, angustia. Pero aquí y ahora tú puedes recibir la buena vida. Mire a alguien, dígale, aquí y ahora puedes recibir la buena vida de Jesús. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el dador de la buena vida. Sin Cristo no hay buena vida. Sin Cristo hay una imitación de la buena vida. Todo lo que la gente piensa que es buena vida es una imitación falsa de la buena vida y de la verdadera vida. La buena vida y la verdadera vida solo está en Cristo Jesús. Él es el dador de la vida. Jesucristo vino para establecer la paz. Ya lo leíamos en los textos anteriores. Voy a leerlo de nuevo. Allí en Efesios 2, 14 al 18 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo de su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Anterior leíamos, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Voy a explicarles algo allí, no me voy a tomar mucho tiempo para eso, pero nosotros debemos entender algunas cosas allí. Todo el diseño original está en Génesis 1 y 2. Todo lo que Dios planteó y todo lo que Dios diseñó está en Génesis 1 y 2. Con Adán y Eva no había la descripción de naciones que hoy tenemos. ¿Entiende? No estaba dividido el mundo territorialmente en naciones, en pueblos. Simplemente iba a ser el pueblo de Dios que vendría de Adán y Eva, hijo de Dios. Una generación de hijos llenando la tierra de la gloria de Dios y adorando a Dios
por principio de creación y de autoría, porque Dios creó, Dios es el autor de los cielos y de la tierra, es el creador de todos y cada uno de nosotros y además puso en nosotros su semilla, su ADN, su imagen. Así que fuimos creados para adorar a Dios y para llenar la tierra de la gloria de Dios y que la tierra y toda la creación mostraran la gloria de Dios. Ya sabemos, a partir de la caída de Adán y Eva, todo se complicó y bueno, comenzaron a generarse naciones y las divisiones territoriales que hoy conocemos parten desde la caída de la Torre de Babel, donde el lenguaje o nacen los idiomas, por así decirlo, el lenguaje es confundido y nacen los idiomas. Así que la gente comenzó a separarse por unidad de lenguaje y comenzaron a caminar e irse y se establecieron las naciones. Dios usó diferentes medios. Más adelante Dios usa a Noé para que pudiera exponer la verdad. Todos conocemos la historia. Y finalmente Dios llama a Israel. Establece una nación. Escúcheme que es la confusión de mucha gente. Dios establece a Israel para hacer bendición a las naciones de la tierra. Por eso el Señor le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel no iba a ser una nación exclusiva, Israel iba a ser una nación instrumento. No es lo mismo ser una nación exclusiva, ser una nación instrumento. Ella iba a ser el instrumento para bendecir a las naciones de la tierra, porque hubo un hombre llamado Abraham que escuchó el llamado de Dios y que no tuvo miedo a responder al llamado de Dios y a ser parte del proyecto de Dios de fundar una nación que fuera bendición a las naciones de la tierra. De Abraham nace Israel. De Abraham nace Israel con propósito. ¿Cuál era el propósito del nacimiento de Israel? Israel debía ser una nación que bendijera a las naciones de la tierra. Nunca fue la idea de Dios que Israel fuera una nación exclusiva. Así como no es la idea de Dios de que tú seas una persona exclusiva, es decir, que te quedes con la bendición de Dios, con el mensaje y con la revelación que Dios ha puesto en tu corazón. No ha sido nunca la idea de Dios. Así que Israel en un punto pierde el norte, cree que son exclusivos y creen que toda la bendición que Dios les había dado les pertenece y que nadie más tenía derecho a ello. Por eso dice la palabra de Dios que anteriormente nosotros estuvimos excluidos de la ciudadanía. Estuvimos excluidos de la ciudadanía de Israel, no porque Dios así lo quiso, sino porque Israel se comportó de esa manera. No sé si me estoy explicando. Israel se comportó de una manera incorrecta. ¿Por qué Israel se comporta de una manera incorrecta? Porque perdió el propósito, porque no lo entendió. Cuando usted calla, cuando usted cierra su boca y no da testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida y no das testimonio de la obra de Dios, estás perdiendo el propósito, te estás comportando de una manera incorrecta. Porque Dios te bendice para que la gente sepa que Dios bendice. Dios no te bendice para que tú digas: Dios me bendice a mí y solo a mí. Dios te bendice para que tú puedas ser testigo o puedas ser un testimonio a los demás de que Dios bendice hoy, de que Dios hace milagros hoy. ¿Por qué Dios hace un milagro en la vida de alguien? No para que te lo guardes, no para que creas que eres exclusivo, que Dios depositó la exclusividad de los milagros en la vida de alguien. No, Dios hace un milagro en la vida de una persona para que el mundo sepa que Dios hace milagros. Para que la gente sepa que Dios hace milagros hoy. Dios responde a tu oración no para que tú creas que eres la última Coca-Cola del desierto a la cual se le responden las oraciones. Es para que tú le enseñes a la gente que Dios hoy responde a la oración. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque ha sido la confusión. Si estuvimos alejados de la ciudadanía de Israel, no porque Dios lo determinó así. Israel tenía que ser una puerta abierta a las naciones para que a través de Israel las naciones de la tierra tuvieran conexión con el cielo. A través de Israel las naciones de la tierra tuvieran conexión con la verdad, con la revelación de Dios y la manifestación del poder de Dios. Todas las naciones de la tierra debían saber a través de Israel que Dios se manifestaba, que Dios proveía, que Dios abría un mar, que Dios hacía milagros, que Dios liberaba, pero se lo guardaron todo. Y se creyeron exclusivos y ya ni se juntaban con aquellos que ellos llamaban gentiles, porque los tipos eran súper mega pecadores.
Hay cristianos que caen en ese terreno, se la creen súper mega santos y no se juntan con nadie porque creen que son súper mega pecadores. Y Pablo lo aclaró una vez, dijo, hey, cuando le digo que no te juntes con alguien, no me refiero a la gente del mundo, porque si no tendría que andar tú como ermitaño, solitario, ¿entiendes? Como el llanero solitario, aunque el llanero solitario nunca anduvo solitario, ¿no? Entonces nosotros debemos comprender que estamos aquí para hacer bendición. Usted está aquí para hacer bendición. Si Dios hace un milagro en tu vida, usted tiene que, como dijo el Señor, subir a la azotea y gritarlo. La gente debe saber que Dios hace milagros. Si Dios responde una oración, wow, Dios respondió mi oración. Tú no tienes la exclusividad a las respuestas a la oración. Eres un instrumento. Diga instrumento. Mire a alguien y dígale, no eres una persona exclusiva, eres una persona instrumento. Eres un instrumento de Dios, estás listo para ser usado por Dios. Dios quiere usarte, Dios quiere que lo que deposita en ti se derrame por toda la nación. Es lo que Dios quiere, que la nación lo sepa. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso dice que estuvimos lejos de la ciudadanía de Israel. ¿Quién determinó que estuviéramos lejos? Israel, no Dios. Porque Israel tenía que ser un instrumento, Israel tenía que ser usado, para eso Dios lo llamó, para usarlo, para hacer bendición. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Israel era el instrumento para bendecir a las naciones de la tierra. Así que Dios ahora, dice la palabra del Señor en Cristo, Dios tuvo que enviar a Cristo el Señor en su propósito glorioso y de ambos pueblos hacer uno. ¿Cuál es pueblo? Israel y el pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil? Todo aquel que no sea israelita. El que no es israelita es gentil. Entonces Dios agarró a los israelitas y agarró a los gentiles, por así decirlo. Lo agarró aquí a los israelitas, agarró a los gentiles, los metió en una licuadora a ver qué salía y salimos nosotros, la iglesia, un pueblo. Por eso dice, de ambos hizo uno. De ambos hizo uno. Ahora, ¿cuál pueblo salió de allí? La iglesia. La iglesia. Por eso dice, somos un cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, de ambos pueblos salió un pueblo. ¿Cuál pueblo? La iglesia. La iglesia. Nosotros somos el pueblo. No somos exclusivos, somos el instrumento. Levante su mano, diga el instrumento, diga el instrumento. No tenemos la exclusividad de la bendición. No estamos aquí para decir que Dios nos escogió para que seamos exclusivos. Dios nos escogió para que seamos bendición. Por eso dijo, de lo que de gracia recibiste, da de gracia. Si Dios sana a alguien, es para que la gente sepa que Él sana. Si Dios escuchó la oración de alguien, es para que la gente sepa que puede orar y Dios le va a responder. Si Dios trajo una provisión divina a alguien, no es para que usted crea que Dios simplemente abrió la ventana de los cielos sobre tu cabeza nada más, sino para que la gente sepa que Dios provee hoy. No importa cuál sea la situación, Él es un Dios proveedor. Su naturaleza es proveer. Y tiene que proveerle a alguien para que ese alguien le diga a otro, Dios provee. No sé si me estoy explicando. Israel se constituye nación para decirle a las naciones, mira, aquí estamos, somos la nación más bendecida del mundo, pero no somos los exclusivos de la bendición, somos un testimonio de bendición. Vamos, levante su mano derecha, diga, soy un testimonio de bendición, diga, soy un testimonio de bendición. Dios va a hacer cosas grandes en mi vida y yo soy un testimonio de bendición. La gente sabrá que Dios bendice porque me está bendiciendo a mí. No me lo voy a guardar, lo voy a declarar al mundo entero. A Israel les costó tanto entender esta verdad, porque la confusión en el propósito, cuando tú confundes el propósito, terminas haciendo otras cosas y creyendo otras. Si terminas creyendo otras cosas y haciendo
lo que crees, aunque lo que crees no tiene nada que ver con el propósito. Y a Israel le costó tanto entender esto, que aún después que vino Cristo, algunos creyeron en él, israelitas, pero anduvieron por el mundo haciéndole creer a muchos que si no te hacías judío no podías ser salvo. Porque ellos pensaron que los judíos tenían la exclusividad de la salvación. Y yo quiero decirte algo, no tengo nada en contra de Israel. Dios bendiga a Israel. Nosotros oramos y bendecimos a Israel. ¿Cuántos oran por Israel? Nosotros bendecimos a Israel y ya el trato de Dios con Israel es un trato de Dios con Israel. Pero la verdad es esa. Si ellos se creyeron exclusivos, pensaron que la salvación era de ellos, no entendieron nunca que Dios vio que no cumplieron con su propósito, entonces los tomó a ellos, no los dejó fuera, los tomó a ellos, nos tomó a nosotros y de ambos hizo un solo pueblo. Diga, un solo pueblo. Mire y diga conmigo, somos un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? La iglesia, el pueblo de Dios, la nación de Dios para hacer bendición a las naciones de la tierra. Entonces también hay muchos cristianos hoy día que se creen exclusivos, que la bendición es exclusiva de ellos, que no me junto con este, no me meto aquí, no hago aquello, porque creemos que la bendición es exclusiva mía, me pertenece nada más, y que si yo me junto con alguien puedo entonces contaminarme y perder la bendición, y no entiendo que no soy exclusivo, simplemente soy un instrumento, soy bendición. Diga, soy bendición. El que se relaciona conmigo será bendecido. Vamos, levante su mano. Diga, el que se relaciona conmigo será bendecido. Yo no seré influenciado por el mal, yo soy influencia. ¿Entiende? Yo soy de los que llego a un lugar, soy sal de la tierra y soy luz del mundo. Llego a un lugar, no había sabor, diga, le pongo sabor. Soy la sal que le da sabor al caldo de esta sopa que se llama Venezuela. Nosotros somos los que generamos la influencia transformadora en el mundo donde vivimos. Los envío, dijo Jesús. Los envío, quiero que vayan. Quiero que vayan y lo hagan. Quiero que vayan y prediquen el evangelio. Quiero que vayan y establezcan esta cultura, la cultura del evangelio, donde quiera que estén. Quiero que le muestren a la gente que sí hay esperanza. Quiero que le muestren a la gente que hay vida. Así que Cristo es el dador de la paz. Acabó con la enemistad. Ahora Él vino y trajo la paz. Hay algunas cosas en este texto en el que leímos que son importantes destacar. Lo primero, Cristo derribó la pared intermedia de separación. Si lo que nos separaba de la bendición, lo que nos separaba de la ciudadanía, lo que nos separaba de Dios, de ser hecho hijo de Dios, Cristo vino, lo dividió. No hay separación entre Dios y nosotros. No hay separación. Nosotros y Dios somos uno en Cristo Jesús. No tenemos separación con la ciudadanía de Israel. Todas las promesas que Dios le dio a Israel son nuestras por derecho legal, porque así como Israel biológicamente es hijo de Abraham, nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Por lo tanto, que toda la promesa dada a Abraham legalmente nos pertenece. No hay separación. Mire a alguien, dígale, no hay separación. Mírelo, dele un sacudón, dígale, somos el pueblo. Somos el pueblo que Dios va a usar para llenar esta tierra de la gloria de Dios. Nosotros somos la iglesia. La iglesia de Cristo, de ambos pueblos hizo un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? La iglesia, somos la iglesia. La iglesia debe tener revelación. La pared se quitó. Estamos en el territorio de la bendición para hacer bendición. Donde la iglesia llegue debe haber una diferencia. La gloria de Dios debe venir. El reino de las tinieblas debe retroceder y la voluntad de Dios debe ser hecha en la tierra como en el cielo. Llegó la iglesia. Lo segundo, Cristo abolió en su carne las enemistades, todo lo que estaba en contra nuestra, todas las leyes, ahí está, todas las leyes que habíamos violado, toda la ley que habíamos violado, Cristo la clavó en la cruz del Calvario, pagó todo, abolió las enemistades, no tienen poder sobre nosotros, no somos enemigos, somos hijos. No somos esclavos, somos hijos de Dios, no somos enemigos de Dios, somos los amigos de Dios. Tenemos aún ese derecho. La Biblia dice que Dios llamó amigo a Abraham. Así que nosotros somos amigos de Dios. Y en una ocasión Jesús dijo, no los llamaré más siervos, los llamaré amigos. Entonces la barrera, la pared que nos separaba de Dios fue quitada.
Totalmente, no tiene lugar en nosotros, no hay pared, no hay división. Ahora tenemos libre acceso, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, mediante el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se nos abrió el camino. Ese cuerpo sacrificado allí en la cruz del Calvario nos abrió el camino al trono de la gracia. Por Cristo, Cristo es todo, a Cristo se lo debemos todo. Él es la vida, Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos lavó, Él es todo. Él nos abrió las puertas al reino de los cielos plenamente. Así que lo que nos separaba lo quitó, las enemistades las quitó. Ahora somos amigos de Dios. Somos hijos de Dios. Oro a Dios para que nosotros podamos tener revelación de estas verdades. Porque es la verdad del Evangelio, la gracia de Dios. Lo siguiente en ese texto, Cristo nos dio el derecho legal a ser ciudadanos de su reino. Dice, éramos ajenos a la ciudadanía, pero ahora hizo de ambos un solo pueblo y somos ciudadanos del reino. Nosotros somos ciudadanos legalmente. Tenemos el derecho legal a todo lo que el reino contiene, a todo lo que la nación de Dios contiene. Nosotros somos ciudadanos de ese reino. Lo siguiente, Cristo nos hizo parte del nuevo pacto en su sangre. Dice que andábamos alejados, fuera, no teníamos acceso ni a los pactos ni a las promesas. Vuelvo y repito, ¿por qué? Éramos ajenos, no teníamos derecho a los pactos y a las promesas porque Israel se lo cayó, Israel se lo guardó. No sé si usted ha leído aquel texto que dice: a los que remitieren los pecados les serán remitidos y a los quienes se los perdonen les serán perdonados. Si nosotros nos guardamos esta gracia, la gente quedará atada a sus pecados. A eso es a lo que se refiere. Si tú te guardas esta gracia, si tú te la guardas, si tú no la expones, por eso estuvimos lejos, no porque Dios quiso que estuviéramos lejos. Cuando Dios miró y dijo: no está bien lo que está pasando, llegó el tiempo se cumplió, el hombre debe ser redimido. Dios se hizo carne, Dios vino, se hizo hombre, vino para redimirnos porque el instrumento de Dios en la tierra no cumplió su objetivo, no cumplió su cometido. Y mientras Israel estuvo, nosotros estuvimos alejados. Pero Dios no bendijo a Israel para alejarnos a nosotros, bendijo a Israel para que Israel nos atrajera a Dios. Por eso Dios te bendice a ti, no para que tus vecinos estén alejados. Dios te bendice a ti para que tus vecinos sean atraídos. Usted puede decir: no, pero es que el vecino ese, yo oro a Dios para que se lo lleve, yo oro a Dios para que tal. Tú eres bendecido, tu vecino tiene que mirar tu bendición, tu vecino tiene que mirar la gloria de Dios en tu vida, porque tú eres bendecido para que tu vecino sepa que Dios bendice. Tus compañeros de trabajo sepan que Dios bendice. Dios provee sobrenaturalmente. Dios provee, hace milagros de provisión. ¿Para qué? Para que la gente sepa que Dios provee. No faltará pan en tu mesa, no porque eres exclusivo, es porque Dios te quiere usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Por eso, cuando usted está listo para dejarse usar por Dios, cuando usted le dice: Dios, úsame, y no solo le dice a Dios que lo use, sino que usted se deja usar por Dios, deja que Dios le use, Dios comienza a manifestar su gloria en tu vida para que tú, siendo usado, puedas bendecir a los demás, puedas darle testimonio a los demás. Cristo sana, Cristo libera, Cristo provee, Cristo abre puertas, Cristo bendice, Cristo libra del mal, Cristo nos preparó un lugar extraordinario. Cristo, Cristo, Cristo. Cuando un hijo de Dios calla, está asumiendo el papel de Israel y no está bien. De ambos pueblos hizo un solo pueblo, la iglesia. Y Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos aquí en el nombre de Jesús. Así que Cristo nos hizo parte del nuevo pacto en su sangre y heredero de las promesas de Dios. Hoy en Cristo nosotros somos herederos de todas las promesas de Dios, nos pertenecen. Tenemos acceso legal. Si lo que nos mantenía dividido, esa pared divisoria, esa pared de enemistades entre Israel y el gentil, fue quitada por Cristo. No hay. Lo que Dios le dio a Israel a través de Abraham es nuestro ahora en Cristo Jesús. Nosotros somos herederos. Dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que en Cristo Jesús recibiera la bendición de Abraham.
La bendición de Abraham te alcanzara y recibieras al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el sello que nos da derecho legal a la bendición. No sé si me explico. Si el Espíritu Santo es el sello, tú estás sellado por el Espíritu de Dios. La bendición reconoce a los sellados. Por eso Apocalipsis habla de los sellados. Ya le hemos explicado el 666. El 666 es una imitación. Es una imitación del reino de las tinieblas al sello del Espíritu. ¿Entiende? El diablo siempre trata de imitar las cosas que Dios hace. Dios sella lo suyo, entonces él se inventó el 666. Pero los sellados del Espíritu son reconocidos. Por eso dice la palabra de Dios que cuando venía el juicio en un momento, los ángeles dijeron: espérate, porque allí están los sellados. ¿Entiendes? Quiero que comprendas esto. Tanto la bendición como el juicio reconoce a los sellados. Dele un sacudón a alguien, dígale la bendición, dígale tanto la bendición como el juicio reconoce a los sellados. Si estás sellado, serás reconocido. Si estás sellado por el Espíritu, entonces serás reconocido por el Rey de Gloria. Hoy tenemos derecho legal a la bendición. La pared que se había levantado, Dios no levantó la pared la levantó un pueblo que no entendió su llamado. Y Cristo vino a quitarla. No está bien que esta pared esté aquí, dijo Cristo. No está bien, porque a toda esta gente yo he venido a redimirlos y a salvarlos. Dice la palabra del Señor, dice que ahora en este tiempo el Señor llama a todos los seres humanos para que se arrepientan y vengan a la vida eterna. Así que no está bien que haya una pared divisoria, no está bien. Cristo la quitó. Ahora de ambos pueblos hizo uno que se llama la iglesia, y que todo ese pueblo tiene derecho a la bendición legal. Ese pueblo debe ser usado por Dios para que los que no le conocen le conozcan. Eso es lo que se llama evangelización. El instrumento que debemos usar es la evangelización. Y la evangelización es presentar a Jesucristo. Presentar a Jesucristo como el Salvador, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y luego discipular a la gente para enseñarle la cultura de este reino de bendición. Porque los hijos de Dios debemos entender que somos ciudadanos de un reino que tiene su propia cultura. Y esa cultura debe ser vivida, debe ser practicada, debe ser aplicada en todo lo que nosotros hacemos. Estás aquí para hacer bendición. No te la guardes. Cuando nos guardamos la bendición y pensamos que somos exclusivos. No, esta bendición me cayó a mí porque yo me metí 40 días de ayuno, o porque esto, porque aquello. ¿Ve? Está bien, ayunar 40 días, no tengo problema con todo. Si alguien Dios llamó aquí a ayunar 40 días, bien, está bien, yo no tengo problema con eso. Ayunar es bueno, ¿entiendes? Pero no te vas a ganar la bendición porque ayunaste. Te ganas la bendición porque Cristo la recuperó para nosotros en la cruz del Calvario. Él es la puerta a la bendición total, de la vida eterna. De todo, así que Él quitó la pared, lo que estorbaba lo quitó. Ya no hay nada que nos divida, ya no hay nada que nos separe. Ahora, por supuesto, hay estructuras religiosas que pretenden levantarse y seguir manteniendo una pared que no existe. Nos pasa eso, nos sucede. Eso tiene un nombre que ahora se me está olvidando, no sé si es por los 56 o no sé. Pero tiene un nombre, ¿no? Es la programación psicológica. ¿Ve? Pero ahora y se ha practicado, se ha hecho, ¿verdad? En una misma pecera colocan un vidrio divisorio, ¿verdad? Y ponen de este lado un pez que tenga la capacidad de comerse a un pez de este lado. Y a cada vez que aquel intenta se va a tropezar y va a chocar con el vidrio. ¡Pac! ¿Entienden? Va a chocar con el vidrio y él se va a devolver, y bueno, hasta que se establece una cultura o una conducta programada en ese pez, se quita el vidrio y él más nunca va a pasar eso. Es lo que sucede en el mundo espiritual. Escúchame bien, es lo que sucede. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se estableció una pared, Cristo la quitó, pero las estructuras religiosas creen que está todavía. Y la idea sí, también. Programación neurolingüística. Ok. Está bien, me está diciendo aquí el profesor.
Pero te voy a decir algo, allí no hay pared. ¿Por qué no hay pared? Cristo la quitó. No hay enemistades. Ni siquiera somos dos pueblos. Ni siquiera es Israel y los gentiles. Pero aún hoy seguimos tratando ese lío, como que si fuéramos dos pueblos. No somos dos pueblos, somos uno. Pero hay una pared. Y la pared, ¿dónde está la pared? En la psicología religiosa de la gente. No importa, después ves con qué se come eso, pero ahí más o menos usted va manejando eso. ¿Entiende? En la psicología religiosa de la gente está la pared. Cristo la quitó, no existe. No hay pared, no hay dos pueblos. ¿Cuántos pueblos hay? Uno en Cristo. Uno en Cristo. ¿Entiende? Uno. Y la plenitud es Cristo, porque aquello que nos estorbaba y que no nos dejaba tener acceso, que era toda la ley, fue clavada en la cruz del Calvario, y todos nuestros delitos contra la ley fueron perdonados por nuestro Señor Jesús. Yo creo que no nos estamos entendiendo. Es decir, no hay pared. Ahora, es decir, anteriormente usted quería la bendición, había una pared. Para usted cruzar a la bendición tenía que entrar por una puerta que se llamaba circuncisión, o hacerse prosélito, o hacerse ciudadano judío, ¿entiende? Para poder tener acceso tenía que hacerse ciudadano y cumplir un montón de rituales para poder tener acceso. Si no lo hacía, no tenía. Ahora, ¿por qué? ¿Es eso lo que Dios quería? No, Dios quería que este pueblo fuera bendición para este pueblo, y este otro pueblo que no conoció a Dios lo conociera a través de este pueblo. Pero como no, Dios dijo: voy a hacerme hombre, las cosas no están pasando como debieron haber pasado, así que voy a redimir, voy a quitar la pared, voy a quitar esa pared divisoria, voy a quitar esa pared que ha generado contiendas en la psicología religiosa de mi pueblo, y vino y la quitó. La quitó. Pero la gente llega hasta ahí, hasta la raya. Porque la pared no existe, pero existe. ¿Sí? La pared no existe, pero existe en la mente de la gente. Eso es como cuando Israel fue liberado de Egipto. Egipto nunca más tuvo dominio de Israel, pero lo tuvo. Los 40 años del desierto, Egipto mantuvo dominio sobre Israel, y mantuvo dominio sobre Israel porque Israel tenía mentalidad de esclavo. La pared no existe. La bendición es tuya. La gracia de Dios es tuya. El poder de Dios es tuyo. Dios te ha perdonado. No eres culpable. Eres declarado inocente por la gracia de Dios. Jesús vive. Él se hizo hombre. No existe la pared. Ahora tenemos acceso. Somos un pueblo para hacer bendición a las naciones de la tierra. No sé si me estoy explicando. Todo esto es producto de la paz de Dios en Cristo. Esto significa que Cristo hizo la paz, lo dice el texto. Cristo hizo la paz. Él es la paz e hizo la paz. El Cristo de la gloria. ¿Cuánto lo bendecimos a Él? ¿Cuánto le dan un aplauso al que vive? Ahora, ¿qué es la paz? Escucha bien. ¿Qué es la paz? La paz es el final de la guerra. Marca la derrota del enemigo y la libertad de los cautivos y su restauración a la condición original. Así que Cristo marcó el final de la guerra. ¿Cómo se marca el final de la guerra? Derrotando al enemigo, liberando a los cautivos y restaurándolos a su posición original. Cuando la Biblia habla de paz, de eso se habla. Paz es victoria contra el enemigo y unidad y armonía entre hermanos y amigos. Eso es paz. Así que llegó el final de la guerra. Hemos sido liberados completamente y hemos sido restaurados a nuestra posición original. Volvimos a Génesis 1 y 2.
A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Un solo pueblo, Adán y Eva, un solo pueblo, ¿sí o no? No habían naciones en ese momento, no habían las divisiones territoriales para ese momento, solo Adán y Eva para llenar la tierra de la gloria de Dios. Así que volvimos a Génesis 1, un solo pueblo. Lo que el Señor está diciendo acá es, los trajes de regreso a Génesis 1, no hay dos pueblos, hay uno. Hay uno. Ninguno de los dos tiene mayores privilegios. Todos tienen los mismos privilegios en Cristo. Volvimos aquí a donde teníamos que venir para bendecir a las naciones de la tierra. Ahora dice Romanos 5, 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que la paz de Dios que Cristo, ¿quién hizo la paz? ¿Quién hizo la paz? Él hizo la paz. Por eso cuando nosotros llegamos a un lugar debemos declarar la paz que Cristo hizo. Él es nuestra paz. ¿Quién es tu paz? ¿Quién es tu paz? Cristo. No es una condición. Cristo es mi paz. No es que haya gasolina. No es que haya gasolina. Cristo es mi paz. Mi paz no va a hacer que el sueldo aumente. Mi paz es Cristo. Va a aumentar el sueldo, pero esa no es mi paz. No sé. Vamos, hágale así. Sóplele en la cabeza a alguien allá. Sóplele a ver si. Sí, mi paz, escúcheme, Él es mi paz. Él es mi paz. No lo es que haya gasolina. Quiere decir que si no hay la gasolina que yo quiero que haya, igual voy a tener paz. Porque Cristo es mi paz. La paz no va a hacer que aumenten los sueldos. ¿Entiende? Mi paz sigue siendo Cristo. Si aumentan los sueldos, yo seguiré teniendo paz. Y si no los aumentan, seguiré teniendo paz porque mi paz es Cristo. De todas maneras, los sueldos lo van a aumentar. Y la economía de esta nación va a ser bendición a las naciones de la tierra. Pero la paz es Cristo. Si perdemos eso, si no entendemos eso, ¿entiendes? La paz no es que te comiste lo que querías comer. La paz es Cristo. Si te comiste lo que querías comer, Él es la paz. Y si no te lo comiste, Él sigue siendo la paz. Amén. Amén. Que alguien diga amén. Si esperabas que algo pasara y pasó, Él es tu paz. Pero si no pasó, Él sigue siendo la paz. Así que la paz no lo determina lo que está pasando afuera. La paz la determina Cristo, lo que está pasando en mi ser interior. Él es mi paz. Él hizo la paz. El Dios de paz está presente. Aleluya. Ahora cuando yo entiendo, tú puedes estar en el epicentro del problema más agudo de tu vida, en lo más grave de tu vida. Pero Cristo es tu paz, tú tienes paz. Si tienes paz, ¿qué tienes? Si tienes paz, ¿qué tienes? La victoria sobre ese caso. La victoria sobre ese caso es tuyo porque la paz es victoria contra el enemigo. Y unidad y armonía entre hermanos y amigos. Tú puedes estar en la tormenta más grande que alguna vez te pasó en tu vida y saber que tú tienes paz. Y si tú tienes paz, ¿qué tienes? No sé si me estoy explicando. Entonces la paz, escuche, la paz no es ausencia de tormenta. La paz es la victoria en esa tormenta. Que alguien grite aleluya. Esa es la paz. Entonces, cuando los hijos de Dios comenzamos a manifestar la paz donde quiera que estemos, comenzamos a manifestar la gloria de la paz, el poder de la paz, la victoria de la paz, no habrá circunstancias que nos remueva, no habrá circunstancias que nos haga retroceder, porque sabemos, puedes estar pasando tu momento más difícil, pero tienes paz. Si tienes paz, tienes la victoria. Quiere decir que en esa tormenta la victoria es de los que tienen tu paz. El Cristo de la gloria, invencible, glorioso, soberano, Señor de señores, Rey de reyes. Jesucristo es la paz.
Así que la paz de Dios nos da entrada, nos abre la puerta que había estado cerrada desde la caída de Adán. Tenemos entrada a la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No debemos dejar que nada ni nadie nos mueva de esa gracia. Así que vamos a mantenernos firmes en ella. Esa gracia nos da esperanza y propósito, activando nuestro destino profético. Es la paz de Dios. El pecado nos separó de Dios y cerró la puerta de la gracia. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo abrió esa puerta, dándonos acceso a todo lo que la gracia contiene. Cristo vino, es decir, el pecado la cerró. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, abre la puerta a esa gracia y nos da entrada, acceso a la gracia de Dios. Dice Romanos 3, 21 al 25, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, toda la ley, quiero que entiendas esto, toda la ley, los profetas y los salmos hablaba de esta justicia. Profetizó esta justicia que es en Cristo. Así que Cristo, su obra redentora, es el cumplimiento de toda la ley, de toda la profecía, de todos los salmos. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay diferencia entre judíos y gentiles, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted lee los capítulos anteriores, Pablo hace énfasis del pecado del judío y del pecado del gentil. Así que todos pecamos, no hay diferencia. Dice, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay diferencia. El único camino es Jesucristo, tanto para el judío como para el gentil. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es la paz, el dador de la paz. Él es todo. Y quiero mostrarle hoy en esos textos el camino a la paz, el camino a la paz plena. Hay un camino allí. Lo primero que se menciona, el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecar? Errar al blanco, separar del propósito, andar sin rumbo, apartarse de Dios, vivir bajo engaño, ser esclavo del sistema asfixiante y opresor, separarte de lo bueno, de la bendición, de los beneficios, separarte de Dios. El pecado arruina. No importa los análisis que los expertos hagan, estamos en problemas a causa del pecado del ser humano. Las guerras de hoy no es Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Dios existe, las guerras las provocamos nosotros. Y lo explica Santiago. Nosotros somos los provocadores de las guerras, no es Dios. Todos los males que hoy sufrimos y padecemos, el responsable somos nosotros que dejamos a Dios y que decidimos vivir, tener una vida de pecado. El pecado arruina, el pecado destruye. El pecado esclaviza, el pecado te roba oportunidades valiosas. El pecado no te deja ver la sencillez de la vida y la alegría de la vida. El pecado siempre te incita a hacer cosas que te separan, que te arruinan, que te ahogan, que destruyen lo que realmente vale, lo que realmente es importante. ¿Cuántas personas a causa del pecado descuidan lo que realmente vale, lo que realmente es importante, lo que realmente es valioso? Así que sí estamos en problemas, pero el problema no es los 7.000, casi 8.000 millones de personas que habitamos en el mundo. El problema es el pecado de todos esos miles de personas que no queremos reconocer la gracia de Dios. No es Dios, el problema no es que Dios se alejó, el problema no es que Dios no existe, Dios no puede existir Dios, dice. No puede existir Dios con tanta maldad, no puede existir Dios. Dios no es el autor de la maldad, Dios nos creó perfecto, nosotros nos descarriamos. Así que el problema no es Dios, Dios es la solución. Dios es la oportunidad, Dios es la vida.
Dios es la restauración de todas las cosas. El problema es el pecado. Así que el pecado creó la guerra, el pecado creó el conflicto, el pecado nos separó de Dios. Adán y Eva tomaron la decisión: renuncio a mi derecho legal de ser hijo de Dios. ¿Ok? Dios siempre ha respetado y respetará la libertad de los seres humanos. Dios siempre te pondrá a escoger y las decisiones serán tuyas, porque la salvación es un asunto de decisión. Nadie puede decidir por otra persona. Usted no puede decir: yo acepto a Cristo por mi tía. No puede. Es una decisión personal. Dios siempre va a respetar la decisión de los seres humanos. Adán y Eva decidieron: bueno, tomamos este camino, no queremos vivir bajo el gobierno de Dios, queremos ser nuestro propio gobierno. Y ok, hazlo. Lo hicieron, cayeron en ruina. Días después se dieron cuenta que sin Dios las cosas no funcionan, que sin Dios la tierra no será tan productiva como lo era en el huerto del Edén. Porque el Edén no es un lugar geográfico, el Edén es un ambiente creado por la presencia de Dios. Donde Dios está, está el Edén. Así que el pecado nos sacó del Edén, Dios nos sacó al hombre. El hombre sacó a Dios de su vida, de su corazón. Así que el pecado arruina, trae desorden, caos, destrucción, dolor, angustia. Redención, siguiendo por ese camino. La respuesta al pecado, la redención. Liberación, rescate de un esclavo o prisionero mediante el pago de un precio. Redención implica liberación del dominio del pecado y la maldad y la maldición, y por ende todas sus consecuencias. Esa es redención. El Señor pagó el precio de tu rescate. Redención nos pinta al ser humano como vendido en un mercado de esclavos. Allí estaba siendo vendido, el Señor Jesús vino, pagó el precio, te rescató, te recuperó y te sacó y te dio libertad plena. Redención. Redención es comprar de nuevo porque siempre le perteneciste a Dios. Fuiste y te vendiste a otro, pero hoy Dios te rescató por la obra redentora de Cristo el Señor y eres de Dios ahora, rescatado por Él, libre para la gloria de Dios. Redención. Propiciación es cubierta de sangre, lugar donde se realiza el perdón de los pecados. La propiciación viene del arca del pacto. La tapa del arca del pacto era conocida como el propiciatorio, cubierta de sangre. Allí el sumo sacerdote entraba una vez al año en el gran día de la remisión y ponía sangre en la cubierta. Esa sangre no permitía que se viera lo que se había violado, que estaba dentro del arca, que era la ley, la autoridad y la provisión. Y Dios cuando miraba, entonces miraba la sangre. Cuando Dios te mira y me mira a mí, ve la sangre del Cordero en nosotros. Perdonados, redimidos por su sangre. Por su sangre hemos sido perdonados, hemos sido limpiados. Por su sangre Cristo vino para darte una nueva vida. Justificación es el proceso legal mediante el cual alguien que es culpable es declarado inocente mediante el pago de un precio, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es justificación, hecho justo. No te lo merecía, no te lo ganaste, no me lo gané. Si no soy justo porque yo me lo gané, porque luego de haberme desviado me recuperé. No. Soy justo por su amor. Es el proceso legal mediante el cual el Señor miró a alguien que había sido declarado culpable, fue hallado culpable. Y por lo tanto, lo que venía era la sentencia y el Señor dijo: yo pago eso, yo pago la sentencia. Así que mediante el pago de un precio, su vida, tomó nuestro lugar y ahora usted es hecho justo. Entonces no permitas que nadie te llame por debajo de eso. Que tú seas justo. Yo sé que mentalidades religiosas no entienden eso. Mentalidades religiosas creen que la justicia tú te la vas a ganar, la vas a alcanzar. Si así fuera, Cristo no hubiese venido a morir en la cruz del Calvario. No se pudo, Él murió. Y ahora como murió y pagó el precio, resucitó y dijo: tú eres justo. Tú eres justa. Tú eres justo. Tú eres justo. Tú eres justa. Así.
¿Entiendes? No me lo gané, no. No te lo ganaste, es un regalo. ¿Entiendes? Justificación, hecho justo. Cuando Dios te ve, cuando Dios te mira, cuando Dios te observa, ¿sabe lo que ve? Ve a un justo. La mentalidad de religiosa pueden decir, no, eso no es así, ¿cómo es posible? No me lo gané, perdón. Sí, no me lo gané por mis propios méritos, no. Cristo lo ganó por mí, me lo dio, soy hecho justo. Lo menos que puedo hacer ahora es vivir como un justo porque lo soy. ¿Entiende? Lo soy. Es vivir como Dios dice que viva porque lo eres. Eres libre. El pecado no tiene control ni dominio sobre tu vida. Has sido hecho justo. Gracia es un regalo, es un favor. Es la buena voluntad de Dios expresada hacia nosotros. La gracia es el regalo de Dios, ¿entiende? Es el regalo, es un regalo de Dios. No te lo merecía, pero Dios te lo regaló, es la gracia. Es la gracia de Dios. Se había cerrado, pero Cristo vino y la abrió. Así que la gracia me da entrada. La gracia abre la puerta a la bendición de Dios. La gracia me da entrada al cielo. La gracia me conecta con lo que existe en el cielo, que debe ser reproducido en la tierra. La gracia te da derecho legal, te da entrada a cada bendición de Dios. La gracia te da entrada legal a ser llamado hijo de Dios. No eres llamado hijo de Dios por ser llamado. Tienes derecho legal a ser llamado hijo de Dios por la gracia. La gracia te dio entrada, se abrió la puerta. No lo da la religión. Ninguna religión puede darte entrada, ningún concepto, ninguna idea humana, ninguna idea teológica puede darte entrada, solo la gracia, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Excelsa gracia, gloriosa gracia. Por su gracia, es un regalo. Hey, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Antes del sacrificio de Cristo, llegó alguien y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, cumple todos esos mandamientos que están ahí. Tenía que hacerlo de esa manera. Y el tipo le dice, Señor, yo lo he cumplido siempre. Y el Señor sabía que no, por eso le dijo lo demás. Cuando le dijo, bueno, ve, vende todo lo que tiene y lo reparte a los pobres. Y dice, no, así sí no. Sí, no los había cumplido. Porque el ser humano no ha podido cumplir la ley ni podrá hacerlo. Por la ley no tenemos acceso. Por tus méritos o por tus fuerzas no podrás. Pero por la gracia sí. La gracia te da entrada. La gracia te abre las puertas. La gracia te abre la puerta de entrada y salida. Diga entrada y salida. Diga entrada y salida. Tú entras a los depósitos de Dios y sale la bendición de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús. Es la gracia, un regalo, un don, un regalo. Dado por amor solamente. Por amor. Dios te amó. Yo no sé cómo la gente puede dudar de Dios. Cómo la gente puede poner en tela de juicio el amor de Dios. Quien pone en tela de juicio el amor de Dios es porque no conoce a Dios, no se le ha revelado Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay salida, lo hiciste, tú eres responsable de eso. Lo legalito es que pagues. Por eso dice, aparte de esto se reveló la justicia de Dios. Porque con aquello estabas condenado, yo también. Pero ahora, aparte de eso, se reveló la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Y por Cristo Jesús eres justificado, declarado inocente. ¿Cómo dudamos nosotros del amor de Dios? No siempre voy a entender o a comprender el amor de Dios, pero el amor de Dios siempre supera todo. El amor de Dios está por encima de todo. A mí me encanta aquello cuando Dios le dice a Israel, te pasé por este desierto lleno de dificultades, de problemas, de esto. Y dice, para la postre, hacerte bien. Es decir, todo esto te metí aquí porque tenías que aprender algo, pero mi idea siempre ha sido hacerte bien. Tú puedes estar pasando por un remolino, quiero decirte esto. Puedes estar pasando por un remolino, una tormenta. Puedes estar allí en el epicentro del terremoto de tu vida y decir, nunca me pasó esto y te está pasando ahora. Bueno, de ahí te va a sacar Dios en bendición y en victoria.
a la postre, te va a hacer bien. Dios te va a hacer bien. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. Es gracia. Gracia. La gracia de Dios. ¿Cuánto lo alabamos? Dale la gloria a Dios por su gracia. Dile: Señor, te alabo por tu gracia. Y lo siguiente es esperanza. Esperanza tiene que ver con lo invisible y lo futuro. Feliz espera del bien. Fíjate, en el Nuevo Testamento se usan 3 adjetivos para describir esperanza: buena, bendita y viva. Si la esperanza es buena, es bendita y es viva. Esperanza. Él vino a recuperar la esperanza para nosotros. Vino a darnos esperanza. Vino a darnos visión de futuro. Vino a dar esperanza a nuestros corazones y saber que a pesar de que hemos pasado por una tormenta, hay futuro y hay un buen futuro para los hijos de Dios. Ahora mismo Dios está trabajando para hacer algo glorioso a favor de alguien. Ahora mismo Dios está obrando a favor de los hijos. Hay futuro en Cristo Jesús. Si alguien te dijo que no lo hay, te engañaron. Hay futuro. Yo sé que hay gente que se imagina un futuro de lo más terrible, pero la palabra de Dios dice que Cristo vino a traernos esperanza. Y esperanza habla de lo invisible y de lo futuro. ¿Cuánto le damos gloria a Él? ¿Cómo le damos gloria a Él? Y en la Biblia, esperanza se describe como buena, bendita y viva. Es una feliz espera del bien. Esperanza implica esperar con anhelo, con expectativa, con placer. A eso es a lo que se refiere. Yo sé que voy a salir de esto. Yo sé que mi Redentor vive y me levantará de este polvo. Yo sé. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que Dios va a levantar esta nación? ¿Cuántos saben que Dios va a levantar tu vida? ¿Cuántos saben que Dios va a hacer un milagro? ¿Cuántos saben que Cristo merece toda la gloria? Él es quien nos da la esperanza. Él es nuestra paz. Él hizo la paz. Aleluya. Esperanza. Nosotros estamos en una sociedad que sufre de desesperanza. Gente que perdió la esperanza, no ve futuro, no ve manera. Gente que cree que llegó al final del camino, no hay nada más. Pero a eso vino Cristo, para quitar la pared intermedia y decirte: ve, hay esperanza. Lo que viene es mucho mejor. Lo que está pasando por algo. Pero si tú eres fiel y te mantienes creyendo por la fe en la obra redentora de Cristo, de allí Dios te va a sacar y va a hacer algo maravilloso en tu vida. Hay esperanza. Alabado sea Dios. Por eso podemos pasar por nuestro momento más difícil con una feliz espera. ¿Y qué es la paz? Es seguridad, felicidad, bienestar, salud, prosperidad, bien, ser hecho completo, dichoso, victorioso. Y la palabra paz es equivalente a la palabra salvación. La palabra salvación en su original es soteria y es salud, paz, prosperidad, gozo, libertad, comunión, felicidad, bienestar, seguridad, salvación. Cristo hizo la paz. ¿Qué hizo? La salvación. Él es el Salvador del mundo. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de su pecado. Él quitará el problema de la humanidad. Él nos levantará. Él abrirá el camino. Jesús es el Salvador. Él es la paz, el dador de la paz. Él hizo la paz. Él pagó el precio. Venció a Satanás en la cruz del Calvario. No tiene derecho legal el enemigo contra los hijos de Dios. Hemos sido liberados. Somos salvos por su gracia.
La paz de Dios nos da entrada. Dice el texto que leímos, porque por medio de Él, los unos y los otros, ya sabemos de quién estamos hablando, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay dos espíritus, un mismo. Tenemos entrada por medio de Cristo. La puerta se abrió ahora. La puerta está abierta para ti. Levántate hoy. Levántate hoy. Levanta tu mirada. Deja de mirar hacia atrás. Lo que fue ayer fue ayer. No lo podemos cambiar. Pero desde este presente, inclinados hacia el futuro, Dios hará maravillas con sus hijos. Mira hacia adelante desde este presente, porque no ignores el presente, porque la única manera de tener el futuro que necesitamos o que deseamos es desde el presente, extendiéndonos desde el presente. Si usted hoy cree, si usted hoy se mantiene fiel, si usted hoy declara la palabra de Dios, si usted hoy sabe que ha sido redimido, si usted vive y aplica la palabra de Dios en este presente, entonces mañana tu futuro será presente. Él lo hizo. Él lo hizo. Perfecta gracia. Gloriosa gracia. Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo. No nos queda otra que adorarlo. No nos queda otra que agradecerle. No nos queda otra que darle honra. Así que la paz de Dios abre el camino al cual no teníamos acceso, por el cual ahora podemos transitar libremente. No tenías acceso, había una pared, pero no hay pared. Puedes caminar ahora. Él abrió el camino, Cristo lo hizo. Es una verdad gloriosa. El camino de la vida, el camino de la gloria. Ahora, por la paz de Dios, hay un camino y una puerta abierta a lo que existe en el cielo, que mediante esa paz tenemos acceso. No somos enemigos, somos hijos de Dios. No somos enemigos. Perfecta gracia, maravillosa gracia, gloriosa gracia. Aleluya. No lo merecías tú, no lo merecía yo, pero Él lo hizo en la cruz del Calvario, para darte vida y para darte esperanza. No dejes que la religión te engañe, que los conceptos e ideas de los hombres te engañen.